Lucas 15. En aquel tiempo, los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Pero los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va tras la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, con alegría la pone sobre sus hombros y vuelve a casa. Luego llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida». Les digo que de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Comenten la frase: «El buen pastor me encontró». Te invito de todo corazón a que comentes este video, te suscribas al canal, lo compartas y des me gusta. Al compartir esta palabra, te conviertes en un instrumento de luz para aquellos que aún caminan en sombras, permitiendo que el mensaje de salvación alcance nuevas almas. Es un acto de fe real que agrada a Dios al extender su reino de amor entre nosotros. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido». Del mismo modo, les digo, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Jesús continuó: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Así que él repartió sus bienes entre ellos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a un país lejano, y allí malgastó su fortuna viviendo desenfrenadamente. Después de haberlo gastado todo, hubo una gran hambruna en toda aquella región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y se puso al servicio de un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Al volver en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión por él. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Tengamos un banquete y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Y comenzaron a celebrar. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al acercarse a la casa, oyó la música y las danzas. Entonces, llamó a uno de los siervos y le preguntó qué estaba pasando. «Tu hermano ha vuelto», le respondió, «y tu padre ha matado el becerro gordo porque lo ha recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y se negó a entrar. Así que su padre salió y le suplicó. Pero él respondió a su padre: «Mira, todos estos años te he servido como un esclavo, y nunca he desobedecido tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando llega este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con prostitutas, matas para él el becerro gordo». «Hijo mío», le dijo el padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor,
escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz que suplica misericordia. Si tú, Señor, llevaras un registro de los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse en pie? Pero en ti se halla el perdón, para que con reverencia te sirvamos. Espero al Señor, toda mi alma lo espera, y en su palabra pongo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, y en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Romanos capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Vean que, en el momento preciso, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Es muy raro que alguien muera por un justo, aunque por una persona buena tal vez alguien se atreva a morir. Pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Puesto que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvados de la ira de Dios por medio de Él? Porque si, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ciertamente, el pecado estaba en el mundo antes de que se diera la ley, pero el pecado no se tiene en cuenta donde no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, incluso sobre aquellos que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno solo murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios, y el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Tampoco puede compararse el don de Dios con el resultado del pecado de un solo hombre. El juicio, que siguió a un pecado, trajo condenación, pero el don que siguió a muchas transgresiones, trajo justificación. Porque si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia por medio de un solo hombre, Jesucristo? En consecuencia, así como una sola transgresión resultó en condenación para todos los hombres, también un solo acto de justicia resultó en justificación y vida para todos. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que la transgresión aumentara, pero donde el pecado aumentó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, también la gracia reine por la justicia para dar vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Jeremías capítulo 31. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. El pueblo que sobrevivió a la espada hallará gracia en el desierto. Iré para darle descanso a Israel. El Señor se nos apareció en el pasado diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con bondad inagotable. Te edificaré de nuevo, y quedarás edificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a bailar con los que se regocijan.
De nuevo plantarás viñedos en las colinas de Samaria. Los sembradores plantarán y disfrutarán del fruto. Habrá un día en que los centinelas gritarán en las colinas de Efraín: vengan, subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Esto es lo que dice el Señor: canten con alegría por Jacob, griten por la principal de las naciones, hagan oír sus alabanzas y digan: Señor, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Miren, yo los traeré de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que está de parto. Una gran multitud regresará. Vendrán con llanto, orarán mientras los traigo de vuelta. Los guiaré junto a corrientes de agua, por un camino llano donde no tropezarán, porque yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Escuchen la palabra del Señor, naciones, anúncienla en las costas lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá y cuidará de su rebaño como un pastor, porque el Señor rescatará a Jacob y lo redimirá de manos de los que son más fuertes que él. Vendrán y gritarán de alegría en las alturas de Sión, se regocijarán por la bondad del Señor. El grano, el vino nuevo y el aceite de oliva, las crías de las ovejas y de las vacas, serán como un jardín bien regado, y nunca más volverán a estar afligidos. Entonces las jóvenes danzarán y se alegrarán, junto con los jóvenes y los ancianos. Transformaré su duelo en regocijo, los consolaré y les daré alegría en lugar de tristeza. Colmaré de abundancia a los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mis bienes, declara el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y se niega a ser consolada, porque ya no existen. Esto es lo que dice el Señor. Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu trabajo será recompensado, declara el Señor. Ellos volverán de la tierra del enemigo, así que hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Ciertamente he oído el lamento de Efraín. Me disciplinaste como a un novillo indómito, y he sido disciplinado. Hazme volver y volveré, porque tú eres el Señor mi Dios. Después de que me desvié, me arrepentí. Después de que comprendí, me golpeé el pecho. Estaba avergonzado y humillado porque cargaba con la deshonra de mi juventud. ¿No es Efraín mi hijo amado, el niño en quien me deleito? Aunque a menudo hablo contra él, todavía lo recuerdo. Por eso mi corazón anhela por él. Tengo gran compasión de él, declara el Señor. Coloca señales en el camino, pon postes indicadores. Presta atención a la calzada, al camino que recorres. Regresa, Virgen de Israel, regresa a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vagarás, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Cuando yo los traiga de vuelta del cautiverio, en la tierra de Judá y en sus ciudades, se usarán de nuevo estas palabras. Que el Señor te bendiga, oh morada de justicia, monte santo. La gente vivirá junta en Judá y en todas sus ciudades, tanto los agricultores como los que se desplazan con sus rebaños. Refrescaré al cansado y saciaré al que desfallece. Ante esto me desperté y miré a mi alrededor. Mi sueño me había resultado placentero. Vienen días, declara el Señor, en que sembraré los reinos de Israel y Judá con descendencia de hombres y de animales, así como vigile sobre ellos para arrancar y derribar, para trastornar, destruir y traer desastre. Así vigilaré sobre ellos para edificar y plantar, declara el Señor. En aquellos días la gente ya no dirá: los padres comieron uvas agrias, y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, cada uno morirá por su propio pecado. A todo el que coma uvas agrias se le destemplarán sus propios dientes. Vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá.
No será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto, aunque yo era un esposo para ellos, declara el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de ese tiempo, declara el Señor. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirán unos a otros, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor. Porque perdonaré su maldad, y no me acordaré más de sus pecados. Esto es lo que dice el Señor, el que estableció el sol para brillar de día, y mandó que la luna y las estrellas brillen de noche, el que agita el mar para que rujan sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Solo si estos decretos desaparecieran de mi presencia, declara el Señor, Israel dejaría de ser una nación ante mí para siempre. Esto es lo que dice el Señor. Solo si se pudieran medir los cielos arriba y explorar los cimientos de la tierra abajo, yo rechazaría a toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que esta ciudad será reconstruida para mí, desde la torre de Hananeel hasta la puerta de la esquina. El cordel de medir se extenderá desde allí en línea recta hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa. Todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas, y todos los campos hasta el valle del Cedrón por el oriente, hasta la esquina de la puerta de los caballos, serán consagrados al Señor. La ciudad nunca más será arrancada ni demolida. Isaías capítulo 30. Ay de los hijos obstinados, declara el Señor, de los que llevan a cabo planes que no son míos, formando alianzas pero no por mi espíritu, amontonando pecado sobre pecado. Van a Egipto sin consultarme, buscan refugio en la protección del faraón y en la sombra de Egipto. Pero la protección del faraón se convertirá en su vergüenza, y el refugio en la sombra de Egipto en su deshonra. Aunque tengan oficiales en Zoán y sus embajadores hayan llegado a Anés, todos quedarán avergonzados por causa de un pueblo que no les sirve de nada, que no les trae ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y deshonra. Profecía sobre los animales del Negev. Por una tierra de dificultades y angustias, de leones y leonas, de víboras y serpientes voladoras, los embajadores llevan sus riquezas en lomos de asnos y sus tesoros en las jorobas de los camellos hacia esa nación inútil, hacia Egipto, cuya ayuda es totalmente vana. Por eso la llamo Rahab, la que no hace nada. Ve ahora, escríbelo en una tabla ante ellos, grábalo en un rollo para que en los días venideros sea un testimonio eterno. Porque este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Ellos dicen a los videntes, no vean más visiones, y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto, dígannos cosas agradables, profeticen ilusiones. Apártense del camino, déjense de sendas y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Por tanto, así dice el Santo de Israel, porque han rechazado este mensaje, han confiado en la opresión y han dependido del engaño. Este pecado será para ustedes como un muro alto, agrietado y abultado, que se derrumba de repente, en un instante. Se romperá en pedazos como una vasija de barro, hecha añicos tan despiadadamente, que entre sus trozos no se hallará ni un fragmento para tomar brasas del hogar o para sacar agua de una cisterna. Esto es lo que dice el Señor soberano, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y en el descanso está su salvación. En la quietud y en la confianza está su fortaleza. Pero ustedes no quisieron saber nada de ello. Dijeron, no, huiremos en caballos. Por tanto, huirán. Dijeron, cabalgarán sobre caballos veloces. Por tanto, sus perseguidores serán veloces. 1000 huirán ante la amenaza de uno solo. Ante la amenaza de 5,
todos ustedes huirán hasta quedar como un mástil en la cima de una montaña, como un estandarte en una colina. Sin embargo, el Señor anhela ser misericordioso con ustedes, por tanto se levantará para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que esperan en Él. Pueblo de Sión que vives en Jerusalén, no llorarás más. Qué misericordioso será Él cuando clames por ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tus maestros ya no estarán escondidos. Con tus propios ojos los verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, camina por él. Entonces profanarás tus ídolos recubiertos de plata y tus imágenes cubiertas de oro. Los desecharás como un paño impuro y les dirás: fuera de aquí. Él también te enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y el alimento que brote del suelo será rico y abundante. En aquel día tu ganado pastará en amplios prados. Los bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraje y grano esparcido con horquilla y pala. En el día de la gran matanza, cuando caigan las torres, correrán arroyos de agua en cada montaña alta y en cada colina elevada. La luna brillará como el sol, y la luz del sol será 7 veces más intensa, como la luz de 7 días enteros, cuando el Señor vende las heridas de su pueblo y sane las llagas que Él mismo infligió. Miren, el nombre del Señor viene de lejos con ardiente ira y densas nubes de humo. Sus labios están llenos de indignación, y su lengua es un fuego consumidor. Su aliento es como un torrente desbordado que llega hasta el cuello. Él zarandea a las naciones en la criba de la destrucción. Pone en las mandíbulas de los pueblos un freno que los extravía. Y ustedes cantarán como en la noche en que celebran un festival sagrado. Sus corazones se alegrarán como cuando, al son de las flautas, la gente sube al monte del Señor, a la roca de Israel. El Señor hará que se oiga su voz majestuosa y que se vea su brazo descendiendo con ira furiosa y fuego consumidor, con nubes de tormenta y granizo. La voz del Señor destrozará a Asiria, con su vara la golpeará. Cada golpe que el Señor descargue sobre ellos con su vara de castigo será al son de panderos y arpas, mientras los combate en la batalla con los golpes de su brazo. Tofet ha sido preparada desde hace mucho tiempo. Ha sido dispuesta para el rey. Su pira es profunda y ancha, con abundante fuego y leña. El aliento del Señor, como un torrente de azufre encendido, le prende fuego. Mateo 18. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que, a menos que cambien y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen tropezar. Es inevitable que tales cosas vengan, pero ay de aquel por quien vienen. Si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtatelo y échalo fuera. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que tener 2 manos o 2 pies y ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácatelo y échalo fuera. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que tener 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿no dejará las 99 en las colinas e irá a buscar la que se perdió? Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, su Padre Celestial no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños.
Si tu hermano o hermana peca, ve y repréndelos a solas. Si te escuchan, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escuchan, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si todavía se niegan a escuchar, dilo a la iglesia. Y si se niegan a escuchar incluso a la iglesia, tenlos por paganos o recaudadores de impuestos. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra vez les digo que, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano o hermana que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7, sino hasta 77 veces. Por eso, el reino de los cielos es como un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar el ajuste, le presentaron a un hombre que le debía 10,000 bolsas de oro. Como no podía pagar, el Señor ordenó que fueran vendidos él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Ante esto, el siervo se postró de rodillas ante él y le suplicó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó ir. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y empezó a asfixiarlo diciendo: Págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó. En cambio, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los otros siervos vieron lo que había pasado, se indignaron y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor llamó al siervo. «Siervo malvado», le dijo, «yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti?» Enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a cada uno de ustedes, a menos que perdonen de corazón a su hermano o hermana. 1 Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. De hecho, este es el amor a Dios, que cumplamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por agua y sangre, Jesucristo. No vino solamente por agua, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios es mayor, porque es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo ha hecho pasar por mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Si ves a algún hermano o hermana cometer un pecado que no lleva a la muerte,
debes orar, y Dios les dará vida. Me refiero a aquellos cuyo pecado no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. No digo que deban orar por ese. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. El que nació de Dios lo protege y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero al estar en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, ardientemente te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela en una tierra seca y árida, donde no hay agua. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Porque tu amor es mejor que la vida. Mis labios te glorificarán. Te alabaré mientras viva y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará satisfecha como de un banquete suculento. Con labios gozosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti a través de las vigilias de la noche porque tú eres mi ayuda. Canto a la sombra de tus alas. Mi alma se aferra a ti. Tu diestra me sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos. Bajarán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada y serán comida de chacales. Pero el rey se regocijará en Dios. Todos los que juran por Dios se gloriarán en él, mientras que la boca de los mentirosos será cerrada. Salmo 33. Canten con júbilo al Señor, ustedes los justos. Es propio de los rectos alabarlo. Alaben al Señor con el arpa. Entónenle música con la lira de 10 cuerdas. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y griten de alegría. Porque la palabra del Señor es recta y verdadera. Él es fiel en todo lo que hace. El Señor ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su amor inagotable. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todas las estrellas. Él recoge las aguas del mar como en un frasco. Pone los abismos en depósitos. Tema al Señor toda la tierra. Bríndenle reverencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y todo existió. Él dio la orden, y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los propósitos de los pueblos. Pero los planes del Señor permanecen firmes para siempre, los propósitos de su corazón por todas las generaciones. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él eligió como su herencia. Desde el cielo el Señor observa y ve a toda la humanidad. Desde su morada vigila a todos los que habitan la tierra. Él es quien forma el corazón de todos y quien considera todo lo que hacen. Ningún rey se salva por el tamaño de su ejército. Ningún guerrero escapa por su gran fuerza. El caballo es una vana esperanza de victoria. A pesar de su gran fuerza, no puede salvar. Pero los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre aquellos cuya esperanza está en su amor inagotable. Él los librará de la muerte y los mantendrá con vida en tiempos de hambre. Esperamos con esperanza al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable esté con nosotros, Señor, así como ponemos nuestra esperanza en ti. 1 Pedro capítulo 2. Por tanto, desechen toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y calumnias de toda clase. Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual pura, para que por ella crezcan en su salvación, ahora que han probado que el Señor es bueno. Al acercarse a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres pero escogida por Dios y preciosa para Él, ustedes también como piedras vivas, están siendo edificados como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues en la Escritura dice: miren que pongo en Sión una piedra angular,
elegida y preciosa, y el que confíe en ella nunca será avergonzado. Para ustedes que creen, esta piedra es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores ha pasado a ser la piedra angular. Es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan porque desobedecen el mensaje, que era también su destino. Pero ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Queridos amigos, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos pecaminosos que batallan contra su alma. Lleven una vida ejemplar entre los paganos para que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios el día en que Él nos visite. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al emperador como suprema autoridad, o a los gobernadores enviados por Él para castigar a los que hacen el mal y honrar a los que hacen el bien, porque es la voluntad de Dios que, haciendo el bien, silencien la ignorancia de los necios. Vivan como personas libres, pero no usen su libertad como cobertura para la maldad. Vivan como siervos de Dios. Muestren el respeto debido a todos. Amen a la familia de los creyentes. Teman a Dios. Honren al emperador. Siervos, en temor reverente de Dios, sométanse a sus amos, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son crueles. Es encomiable si alguien soporta el dolor de un sufrimiento injusto por tener conciencia de Dios. Pero, ¿qué mérito tiene si reciben una paliza por hacer lo malo y la soportan? Sin embargo, si sufren por hacer el bien y lo soportan, esto es encomiable delante de Dios. A esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, y no se halló engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no respondía con insultos. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que muramos a los pecados y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados, pues eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Comenten la frase, sigo sus pasos. Los invitamos con profundo amor cristiano a que comenten este video, se suscriban al canal, lo compartan y den me gusta. Al compartir esta palabra, te conviertes en un sembrador de esperanza. Es una forma real y devota de permitir que el mensaje de salvación llegue a quienes se sienten perdidos, cumpliendo así con el mandato divino de amar al prójimo y extender la luz de Dios por todo el mundo, para que nadie camine en tinieblas. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si tienen algún aliento por estar unidos a Cristo, si algún consuelo de su amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable y compasión, completen mi alegría teniendo un mismo pensar, un mismo amor, siendo unánimes y de un mismo sentir. No hagan nada por ambición egoísta o por vanagloria, más bien, con humildad, valoren a los demás por encima de ustedes mismos, no velando cada uno por sus propios intereses, sino cada cual por los intereses de los demás. En sus relaciones mutuas, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, mis queridos amigos, así como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, continúen ocupándose de su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en ustedes así el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean irreprochables y puros, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Entonces brillarán entre ellos como estrellas en el firmamento, al aferrarse a la palabra de vida. Así podré gloriarme en el día de Cristo, de que no corrí ni trabajé en vano. Pero aunque mi vida se esté derramando como una ofrenda sobre el sacrificio y el servicio que proceden de su fe, me alegro y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, ustedes también deben alegrarse y regocijarse conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo me sienta animado al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe sinceramente por el bienestar de ustedes, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes saben que Timoteo ha dado pruebas de su valor, porque ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Por tanto, espero enviarlo tan pronto como vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Sin embargo, considero necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien es también su mensajero y a quien enviaron para atender mis necesidades. Él los extraña a todos y está angustiado porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza sobre tristeza. Por eso me urge más enviarlo, para que al verlo de nuevo se alegren y yo esté menos angustiado. Recíbanlo en el Señor con mucha alegría y honren a personas como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Éxodo 20. Y Dios habló todas estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro amor a 1000 generaciones de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a nadie que use su nombre debidamente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni el extranjero que resida en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Cuando el pueblo vio los truenos y relámpagos, oyó el sonido de la trompeta y vio la montaña humeante, temblaron de miedo. Se mantuvieron a distancia y le dijeron a Moisés: Háblanos tú y escucharemos, pero que no nos hable Dios o moriremos. Moisés dijo al pueblo: No tengan miedo,
Dios ha venido a probarlos para que el temor de Dios esté con ustedes y no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa oscuridad donde estaba Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Diles esto a los israelitas. Ustedes mismos han visto que les he hablado desde el cielo. No se hagan dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. Hazme un altar de tierra y sacrifica sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas, cabras y vacas. En cualquier lugar donde yo haga que se honre mi nombre, vendré a ti y te bendeciré». Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. No así los malvados, que son como el tamo que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. 2 Timoteo capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, mi querido hijo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como lo hicieron mis antepasados con una conciencia limpia, de que sin cesar, noche y día, te recuerdo en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que habita también en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque el Espíritu que Dios nos dio no nos hace cobardes, sino que nos da poder, amor y dominio propio. Así que no te avergüences del testimonio acerca de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Al contrario, únete a mí en los sufrimientos por el Evangelio conforme al poder de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propio propósito y gracia. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos, pero ahora ha sido revelada mediante la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fui nombrado heraldo, apóstol y maestro. Por eso sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Sigue el modelo de la sana enseñanza que oíste de mí, con la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito que se te confió con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que todos en la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó con diligencia hasta que me encontró. Que el Señor le conceda hallar misericordia de parte del Señor en aquel día. Tú sabes muy bien de cuántas maneras me ayudó en Éfeso. Hebreos capítulo 4. Por tanto, mientras todavía permanece la promesa de entrar en su reposo, tengamos cuidado, no sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada, porque no lo recibieron con fe como los que obedecieron. Nosotros, los que hemos creído, entramos en ese reposo tal como Dios ha dicho. Así que juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Y sin embargo, sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo, porque en algún lugar se ha dicho así del séptimo día,
y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, en el pasaje citado dice, jamás entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia, no entraron por causa de su desobediencia, Dios volvió a fijar un día determinado al que llamó hoy. Esto lo hizo mucho tiempo después, cuando habló por medio de David en el pasaje ya citado. Si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado más tarde de otro día. Queda pues un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque cualquiera que entra en el reposo de Dios, también descansa de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está al desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha ascendido al cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, sino guarda mis mandamientos en tu corazón, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz y prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buen nombre ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esto traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán a rebosar y tus lagares desbordarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te resientas por su reprensión, porque el Señor disciplina a los que ama, como un padre al hijo en quien se deleita. Dichosos los que hallan la sabiduría, los que adquieren entendimiento, porque ella es más provechosa que la plata y rinde mejores beneficios que el oro. Es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que deseas se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son placenteros y todas sus sendas son paz. Ella es árbol de vida para los que se aferran a ella. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se dividieron los abismos y las nubes destilan el rocío. Hijo mío, no pierdas de vista la sabiduría y el discernimiento. Conserva el buen juicio y la prudencia. Serán vida para tu alma y un adorno para tu cuello. Entonces andarás por tu camino con seguridad y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás miedo. Te acostarás y tu sueño será dulce. No temas al desastre repentino, ni a la ruina que sobreviene a los malvados, porque el Señor estará a tu lado y evitará que tu pie caiga en la trampa. No niegues un favor a quien lo necesita cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, vuelve mañana y te lo daré, si ya lo tienes contigo. No trames daño contra tu prójimo que vive confiado cerca de ti. No acuses a nadie sin motivo cuando no te han hecho ningún daño. No envidies a los violentos ni elijas ninguno de sus caminos.
Porque el Señor abomina al perverso, pero brinda su confianza a los rectos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero Él bendice el hogar de los justos. Él se burla de los burlones, pero muestra favor a los humildes y oprimidos. Los sabios heredan honra, pero los necios solo reciben vergüenza. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les instruimos sobre cómo vivir para agradar a Dios, como de hecho ya lo hacen. Ahora les rogamos y pedimos encarecidamente en el Señor Jesús que sigan progresando más y más. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, y no con pasión desordenada como los paganos que no conocen a Dios. En este asunto, nadie debe agraviar ni engañar a su hermano, porque el Señor castigará todos esos pecados, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a vivir una vida santa. Por tanto, el que rechaza esta instrucción no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Y de hecho, aman a toda la familia de Dios en toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que abunden en ello más y más, y que tengan por ambición llevar una vida tranquila. Deben ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus manos, tal como les indicamos, para que su vida diaria se gane el respeto de los de afuera y no dependan de nadie. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren, para que no se entristezcan como el resto de la humanidad, que no tiene esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y así creemos que Dios traerá con Jesús a los que murieron unidos a Él. Conforme a la palabra del Señor, les decimos que nosotros, los que aún vivamos y nos hayamos quedado hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que aún vivamos y nos hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras: viviré en su paz. Comenta esta frase inspiradora para que la luz de Cristo brille en tu corazón. Te invitamos a ver nuestro próximo video, a suscribirte al canal, a compartir este mensaje de fe y a darnos un me gusta. Al compartir esta palabra, permites que el mensaje de salvación y esperanza toque las vidas de otros. Es un acto de amor real que nace de la voluntad de Dios, para que su misericordia llegue a cada alma que lo busca con sinceridad.